Hoy me voy a meter en camisa de 11 varas. ¿Qué va a hacer? Un día tenía que hacer. Fíjense que aquí nomás, a unos pocos kilómetros de aquí está la frontera y el río Bravo, Tijuana y todo eso. ¿Cierto? Lo saben. Pasando ese límite, esa frontera, hay 800 millones de personas muertas de hambre, de las cuales la mitad de esos 800 millones de personas, de gente, de seres humanos igual que vos y yo, la mitad de esa gente está sufriendo cosas terribles, marginación social absoluta, y esos 400 y pico de millones de habitantes que están en Centro y Sudamérica se quieren venir a vivir acá. Y de esos 400 millones, 80 o 90 millones están en Centroamérica y México. O sea, se pueden venir caminando. Entonces eso es un problema del carajo. Y es un problema que se ha venido derivando en el tiempo y se ha venido profundizando. Y como el avestruz, esta gente que tiene una gran evolución en todos los órdenes, desde la económica, social, cultural, de armamento, de poderío, en fin, de ciencia, de tecnología. Acá convergen los tipos más inteligentes del mundo, porque los pueden ir a buscar y los traen. Todo el mundo le gusta venirse acá, porque tienen asegurado el porvenir y lo que te imagines. Con todo eso que esta gente tiene, todo ese poderío absoluto en la tierra como no lo ha tenido ningún país, no han podido resolver este problema. Y cada día el problema se agudiza y se profundiza. Tema lindo, ¿no? Ufa, un tema que jodido tratarlo porque la ecuanimidad se hace presente. O sea, no es que yo me tengo que meter como dije al principio, en camisa de 11 varas y voy a resolver el problema. No, voy a hablar del problema. Y a lo mejor, ¿quién te dice que esta vez sea una de las tantas? Porque yo vengo diciendo y hablando de esto hace más de 40 años consecutivamente. Vamos a desarrollar ese tema hoy que es domingo, que está todo tranquilo, que es tarde, son las 7 de la mañana acá. O sea que esto que vendría a ser el patio trasero de Estados Unidos no es una distancia mayor de que desde Yuacuiba, en el norte argentino, hasta Tierra del Fuego. 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros. O sea, 3.500 kilómetros de la frontera de Estados Unidos hay 90 millones, casi 90 millones en Centroamérica. Y hay 130 y pico de millones en México. O sea, fíjense la cantidad de gente, casi estaríamos hablando casi de cerca de 200 millones están viviendo y sufriendo y disfrutando y soñando en el patio trasero de los Estados Unidos. Y entonces uno dice, bueno, es mucha gente, ¿no? Y es mucha gente que se puede venir caminando acá. ¿Qué me contás? Pero si esa gente tuviera una vida normal, tuviera trabajo, vivienda, bienestar, en fin, lo elemental, ¿no? lo simple para vivir, y sería un gusto enorme tener el patio trasero lleno de gente, porque es muy alegre la gente de México y Centroamérica. Sería lindo tener en el patio trasero casi una fiesta permanente, porque ¿quién no disfrutaría de la música de México, de la música de la gente de Centroamérica, de los pintores, de los artistas, de la gente de teatro, de los poetas? Sería extraordinario, pero casualmente es todo lo contrario. Es gente con rabia, con bronca, con resentimiento, con dolor, con una angustia terrible y con una desesperación de emergencia. Gente que se muere de hambre. Gente que se muere de hambre frente a un coloso lleno de riquezas, pero enormes riquezas, y tira manteca al techo, porque acá
Acá sí se tira manteca al techo, es increíble, pero ¿lo tienen bien ganado? Si no, no sé, no es un tema nuestro. O sea, no vamos a venir a hacer un juicio de valor sobre un lugar que nosotros no nos corresponde hacerlo. O sea, pudiéramos tener capacidad de hacerlo, como que nos sobra, pero no es el tema del video eso. El tema del video es que este país, conquistador del mundo, por la razón o por la violencia, es lo mismo, ha llevado felicidad y soluciones a miles de kilómetros desde este lugar. Ha desarrollado el Asia, ha reconstruido Europa 2 veces de 2 guerras y ha creado en el mundo expectativas y esperanzas. Y entonces la pregunta es, bueno, si tan lejos fue a hacer tanta bonanza y tanto de benefactor, ¿por qué aquí más atrás en el patio trasero no lo ha hecho? Y claro, la pregunta sería intencionada, malamente intencionada, si uno tratara de sacar rédito o ventaja. Pero no es el caso ese. El caso ese es de que aparentemente, por todo lo que está en juego y la realidad que se tiene en la mano, estaría en facilidades increíbles de resolver el problema. O sea, este país, que es un país de conquista, que es un país de negocio, que es un país de creatividad para generar riquezas, en Latinoamérica, aquí nomás en México y en Centroamérica, hay riquezas inexploradas, interminables, que esos habitantes, esos 800 millones, pudieran ser consumidores de lo que produciría el desarrollo, la expansión de la riqueza. Es decir, si de Estados Unidos se le diera por crear y hacer un paraíso de excelencia en el Caribe y en toda Sudamérica, o sea, no es que tendría que llevar la plata de acá. Allá están todas las riquezas. Lo que habría que hacer, lo que debiera hacer Estados Unidos solamente es llevar su ciencia, su tecnología y su inversión primaria, pero produciría unos desarrollos y una riqueza inconmensurable. Y entonces tendría 800 millones de consumidores para su mercado. O sea, pasaría a ser un mercado continental y resolvería un problema humano, un problema que a futuro, sin resolverse, puede ser un problema crucial, sobre todo si se entiende desde la perspectiva de gobernantes que son ciegos. Por ejemplo, ahora el gobernante actual quiere hacer un muro. O sea, no son mongoles, no son los mongoles que los chinos tuvieron que hacer la muralla que fue inútil, quedó como un centro de turismo ahora. Entonces fíjese qué cosa paradójica y absurda y curiosa y provocadora y tentadora para meterse en el tema y para opinar y para sacar conclusiones y para ver el lado positivo, porque yo, por ejemplo, siempre trato de ver el lado positivo a las cosas, sobre todo cuando hay posibilidades que el lado positivo te responda. O sea, si uno quiere sacar, qué sé yo, agua del desierto escarbando con la mano, está jodido. Pero esto está todo regalado para resolverlo, pero así es, como en un trámite. Vamos a meter la cuchara en todas las cosas, a ver si nosotros, en nuestra inquietud, por supuesto, en nuestro desparpajo, pudiéramos acercar ideas, porque no crea, las ideas cuando se provocan, generalmente en algún momento hay una reacción, o sea, es la respuesta natural. Frente a una acción siempre va a haber una reacción. Y esta es una acción destinada a ver cómo se pudiera insinuar solucionar este problema. Pero no por solucionar porque uno quiere expandir el imperio, que no especulen con eso, sino solucionar el problema para lograr la felicidad de 800 millones de personas que están aquí mismo, allí al rato, podemos ir caminando. No sé, a lo mejor quizás sería bueno hacer una referencia.
a nuestras fuentes inspiradoras, porque uno no es que anda buscando y descubriendo cosas que son grandes novedades. Uno siempre se inspira en mentes superiores que de manera pretérita tuvieron presencia y sugirieron ideas. Por ejemplo, te hablo de José Martí, que soñó y deliró en esta tierra con llevar la grandeza de esta gente al desarrollo de Latinoamérica, sobre todo a su Cuba amada. Pero te hablo de Manuel Ugarte, uno de los nuestros, uno de los más brillantes pensadores argentinos, lamentablemente y vergonzosamente olvidado, Manuel Ugarte. Te hablo de Carlos Pereira, ese mexicano que soñó y deliró y escribió tanto, fue diplomático, hombre de letras, brillante, que te lo recomiendo, buscalo para que veas lo que escribió y lo que soñó, y cómo atacó a los Estados Unidos, pero también cómo nos enseñó a pensar. Carlos Pereira, o sea, y te podía nombrar cantidad de otros, pero se trata de los que a mí me inspiraron. Y entonces yo, si esa inspiración me surgió como conocimiento y hicieron nacer mis inquietudes, tengo que referirme al principal, al maestro, al general. El general hablaba de esto. El general hablaba de esto así cuando nosotros nos quedamos solos. Decía, si estos brutos, decía, si estos se dieran cuenta las cosas que pudieran hacer y cómo pudiéramos transformar todo el continente y aprovechar de tanta riqueza que el continente tiene, que sería interminable para disfrutarlo con felicidad y con grandeza. Y sin embargo le permite, decía Perón, le permite que los comunistas, que los tipos de miles de kilómetros vengan ahí a una ensoñación que pudiéramos nosotros tenerlo ahí resuelto. Se hablaba Perón de la conquista, de la penetración del comunismo. Por eso yo escribí un libro. Fueron mis primeros pininos, aquel librito que escribí allá en la década de los 80. Se llamó que era un problema del terrorismo, que secuestraban aviones, que secuestraban gente, en fin, los terroristas, la revolución aquella, el terrorismo que había, la guerrilla, que ya incipiente, todavía no había empezado, pero ya estaba instalada en Cuba, y entonces yo escribí aquel libro conociendo el tema, habiendo tenido tanta información, habiendo ya recorrido toda América. Yo conocía pueblo por pueblo, o sea, yo sabía de la pobreza y de qué se estaba hablando, y unos, en su inquietud, en su necesidad de expresar, yo escribí ese librito, un librito que se llamó Cómo acabar con el terrorismo y la penetración comunista en América Latina. Un librito que por ahí anda, muchos amigos lo han leído y otros saben que existe y otros aprovecharon para cargarme tintas diciendo que quién sabe qué barbaridad yo había escrito sin haber sabido lo que el libro decía. Yo ya me ocupaba del problema hace 40 años casi. O sea que no estoy hablando de guitarrear de oído, estoy hablando sobre un tema que lo vengo machacando y rumiando hace mucho tiempo. Y siempre, de vez en cuando, me gusta volverlo a tocar, porque cuando vos tenés una idea que realmente sabes que va a complementar algo, no te la olvidás tan fácil. Y cuando tenés la pequeña o primera oportunidad que tenés, sacás la idea y decís, mira, esto sería bueno hacer. Claro, es difícil, yo estoy acá. O sea, yo sé cómo piensa y cómo siente esta gente, y yo sé los fantasmas que han creado la gente que desde Latinoamérica, mirá qué cosa curiosa, han venido acá o están acá como asesores. Y claro, son gente que no conoce nuestras culturas, que no conoce nuestros ideales, nuestros fundamentos, y que lo único que han logrado es enfrentar a Latinoamérica con Estados Unidos. O sea, crear un enemigo en un lugar donde esta gente está mirada porque sus modas, todo está impuesto y está aceptado. Su cultura incluso. Nosotros hemos aceptado desde la Coca-Cola hasta la música y todo lo que nos deslumbra con sus atuendos, su vestimenta, sus comidas, en fin, sus delirios, sus inconsistencias. Nosotros hemos sido ya prácticamente colonizados por su imperiosa
y deshonesta participación del capitalismo imperialista que está explotando durante tanto tiempo riquezas nuestras y que hace tabla rasa, no deja nada en el lugar. O sea, un concepto erróneo de la explotación del hombre por el hombre. Es decir, nosotros también hemos marcado las diferencias y hemos sugerido las posibilidades. O sea, nosotros estamos siempre, por lo menos en nuestra parte, hemos estado siempre contrarios a la penetración de ideologías extrañas. Nosotros hemos sido consistentes en eso, de que el comunismo no tendría nada que hacer en nuestro continente si esta gente hubiera entendido cuál es el problema que esta gente tendría. Y nosotros que hemos estado navegando entre un imperialismo inconsciente por un lado y otro imperialismo inconsciente por el otro, y que hemos navegado en el medio de esas dos tendencias extremas, sabemos que se pudiera hacer cosas extraordinarias en el continente y que es tanta la riqueza que hay que pudiéramos ser todos ricos y felices y no estar como estamos ahora enfrentados, y sobre todo esta gente está con la escopeta al hombro esperando que venga algún centroamericano o algo a ver cómo lo cuelgan de algún lugar. Entonces todo eso nosotros tenemos que ocuparnos y no preocuparnos, sino ocuparnos y tratar de insistir hasta que seamos oídos. Y cuando nosotros damos pasado ya, que vengan otros que repitan la misma historia, porque es la única, la convivencia, la armonía es lo único que nos va a salvar. Es el único muro que esta gente tendría que hacer. Claro, si vos quisieras encontrar una explicación a todo este problema que hemos planteado, desde la razonabilidad, y no lo vas a encontrar. Yo me he vuelto loco durante 40 y tantos años conociendo el terreno. O sea, no es que leyendo en los libros o escuchándolo por televisión. Yo he recorrido toda Latinoamérica, conozco pueblo por pueblo, conozco México, Centroamérica, pero en profundidad, la idiosincrasia, la cultura, las costumbres, las ansiedades, sus frustraciones, su dolor, sus angustias, y conozco este país también porque vivo en él, y conozco la mentalidad de su población, el pueblo, la nobleza que tiene este pueblo. El pueblo tiene una nobleza extraordinaria, y si al pueblo le explicaran todo esto que estamos hablando, este pueblo sería feliz y contento porque incluso ha adoptado las comidas y costumbres de México y de Centroamérica. Entonces, si le buscas una explicación racional, no la encontrás, te lo puedo asegurar. Entonces tenemos que seguir nosotros elevando un poquito la puntería y tratando de explicar cosas que son obvias aparentemente, pero que son duros de mollera los que conducen, los que dirigen, que quién sabe por qué razones no quieren aceptar ningún tipo de sugerencias. Fíjense que si se revirtiera la realidad, la invasión iba a ser al revés. En vez de tanta gente querer venirse para acá, miles, quizá millones de americanos estarían decididos y ansiosos por ir a Latinoamérica. Porque Latinoamérica ofrece una cantidad de alternativas, porque este es un territorio virgen. Es un territorio que se puede hacer cualquier cosa y se puede generar riqueza y repartir riqueza sin necesidad de la voracidad de ir a recabar todo lo que hay, cargarlo en camiones o cargarlo en trenes o cambiarlo en barcos y traérselo acá. Se pudieran hacer desarrollos extraordinarios, se pudieran integrar 800 millones de personas al consumo, al comercio, a la riqueza, al bienestar, a la felicidad. Es una cuestión de decisión, no es que es una inversión que se va a perder, o sea, es un dinero que se va a invertir y que nunca se va a recuperar. Al contrario, una inversión que se multiplicaría de manera exponencial. Yo no sé cómo es posible que esta gente no se haya dado cuenta, que no haya tenido la visión de escuchar a los que realmente han sugerido ideas extraordinarias para hacer un paraíso de todo este continente. Porque este continente, con el potencial de este país, con el potencial económico en todos los órdenes científicos, tecnológicos y todo, pudiéramos nosotros ser un vergel en todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y además generar riqueza y repartirla.
O sea, y nadie perdería, al contrario, se acrecentarían las riquezas y constituiríamos nosotros un continente de excelencia. Sin embargo, no hay forma de hacerles entender. Y entonces la única alternativa que los gobernantes actuales tienen, esta gente de acá, es hacer muro y poner sistemas policiales en frontera, en fin, una cosa anacrónica en el siglo XXI, con tantas tecnologías desarrolladas. Es increíble, es inexplicable a veces las cosas, por qué suceden. Te confieso que yo he bregado mucho por el potencial de esta idea. He bregado porque conozco el territorio, conozco la idiosincrasia y la mentalidad de los dos sectores, de los dos extremos. Conozco la mentalidad y la idiosincrasia del latinoamericano, conozco la mentalidad y la idiosincrasia del centroamericano y conozco la identidad y la idiosincrasia del norteamericano. Y como conozco el territorio, tengo sobradas razones para pensar como pienso. Pero no he tenido la fortuna de poder que la idea, que no es mía, como lo dije antes, es una idea que está latente en cualquier persona medianamente inteligente que ve las opciones. Porque si dijera, bueno, va a ir a sembrar inversiones, Estados Unidos, a un lugar donde hay una extrema y ilimitada pobreza, entonces sí, bueno, sería razonable decir, bueno, ¿cómo convences a los capitales para que vayan a invertir? Son capitales que tendrían grandes riesgos porque lo único que hay es miseria y abandono. Pero no, en Latinoamérica hay riquezas inconmensurables, que lo único que están esperando es que llegue la mano del inversor para poder sacarlas y aflorar y generar grandes riquezas, porque si los chinos y los asiáticos, que culturalmente estaban menos evolucionados que nosotros hace 50 años atrás, hoy tienen economías florecientes, incluso son competitivas para Estados Unidos, yo no sé por qué razón esta gente no se ha podido dar cuenta todavía, su dirigencia, que está en una errónea situación operando de una forma sumamente equivocada. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos, porque este para mí es un riesgo, pero yo lo asumo, total, ¿cuánto tiempo pudiera estar yo castigado por decir esto, que beneficiaría a todo un continente, donde 800 millones de habitantes hambrientos, de los cuales 400 indefectiblemente en algún momento van a marchar hacia el imperio, pudiéramos evitar todos esos riesgos, esas tonterías, superar esas instancias tontas, mezquinas y obsoletas y marchar hacia la felicidad de un continente. Fíjese, vuelvo a repetirlo, 90 millones en Centroamérica, 130 millones en México. Aquí esta gente se viene caminando. Ahora los están tratando, López Obrador está tratando infructuosamente de detenerlos. Pero si el hambre sigue cundiendo en Latinoamérica, y sobre todo en Centroamérica, no los va a poder detener la policía ni la Dirección de Migración de México. 400 millones de hombres hambrientos, de hombres y mujeres hambrientos, es difícil. En fin, yo te quería dejar hoy una visión distinta de las cosas, para que vea que el mundo, geopolíticamente hablando, se mueve en ambas direcciones. Y nosotros que estamos pendientes de las cosas que suceden en nuestro territorio, no por eso debemos dejar de ocuparnos de la generalidad, porque también nosotros estamos en el continente. También nosotros, y tenemos una gran ventaja sobre muchos otros países, que sin menospreciarlos, nosotros somos muy inteligentes. Somos uno de los pocos países pensantes en el continente. Quizás nosotros tendríamos en el futuro un gran destino de grandeza por el hecho de ser como somos. Y vale la pena echarle una pensada y no creas que es el problema de los otros, también es nuestro problema. En fin, vamos a caminar un poco más por acá, pero mañana, ya sabés, nos volvemos a ver.